no voy a hablar tan rápido, no voy a correr tanto, aunque ustedes saben que yo me entusiasmo con esto y me salgo. Pero en fin. Ya, oye, siendo las 7, vamos a partir. Como les digo, perdonen el carraspeo, pero nada, uno se refiere. Vamos a partir con el módulo 2, ¿no es cierto? Ahí está malo, dice módulo 1, en realidad debe decir módulo 2, que tiene que ver con la conformación del gobierno, del Congreso, de la Junta de Gobierno, y tiene que ver con la campaña naval y con un incidente muy curioso que se produce entre Estados Unidos y Chile por una situación de compra de armas. Así que vamos a partir, pero vamos a partir antes con un tema que quedó medio colgando la vez anterior, que fue la famosa marcha de la División Cabo. Recordemos, si hacemos un raconto, ¿no es cierto?, de la clase anterior, donde las fuerzas del Congreso se toman todo el norte, desde Antofagasta hasta Tacna. Recordemos que Tacna todavía era parte de Chile en aquella época. Sucede que las unidades que estaban acantonadas en Antofagasta y la Soma, en su zona, ¿cierto?, específicamente las de Antofagasta, se sublevan contra el gobierno y se pasan los mandos del Congreso. Por tanto, era una situación bastante crítica para las fuerzas del gobierno que estaban al mando del coronel Hermógenes Escamo, que estaban básicamente desplegadas en Quillagua, que está a 180 kilómetros al norte de Antofagasta, y a 200 y algo de Pozo Almonte. Por tanto, esa era la única ruta que tenían para abastecer, pero como ya habían perdido por la batalla, estaba cortado. Y otro contingente que estaba en la ciudad de Calama. Como se pierde el norte, se pierde Antofagasta, estas unidades, al mando de Hermógenes Escamo, deciden replegarse hacia Santiago. Ahora bien, lo vamos a ir haciendo por fecha, más o menos, es cierto que las fuerzas que estaban en Quillagua se ordena replegarse hacia Calama, donde se agrupan todas las fuerzas, y el 27 salen de Calama los regimientos que están ahí, el Buin, el Arica, los batallones Ander, Linares y Munchen, más un batallón de pontoneros y varios civiles, no unos pocos, varios civiles que siguen a la tropa. Ahora, la ruta que hacen es realmente fenomenal, porque salen de Calama hacia Uyuni, de ahí pasan por Tupiza, que Tupiza es la ciudad fronteriza entre Argentina y Bolivia, bajan, ¿no es cierto?, hacia Salta, se meten a San Juan, pasan a Mendoza, y de ahí se internan de nuevo a territorio nacional. Son un poco más de 1.300 kilómetros que lo hicieron a pie y en tren donde se podía, pero lo más curioso del caso es que las unidades chilenas parten con su armamento, e ingresan a Bolivia con su armamento y nadie les dijo nada. O sea, en el fondo era un acto de guerra, si ustedes quieren. Luego salen de Bolivia e ingresan a Argentina también con su armamento, y recién en la ciudad de Salta se dan cuenta los argentinos que, escucha, hay sobre 1.000 y tantos hombres, 1.700 hombres aproximadamente, chilenos, que están armados, que están en territorio argentino, ¿ya? Y claro, se procede a desarmarlos y se les permite continuar su camino hacia el sur. Pero eso es una situación bastante curiosa que se da y que, por supuesto, se levantaron todo tipo de protestas diplomáticas. Ahora bien, esta retirada tiene mucha parte dramática, mucha parte trágica, que está reflejada en un libro del doctor Carlos Mendiola Gana, que fue cirujano, era cirujano del ejército que va con estas tropas, y que fue publicado en 1915. Realmente cuenta unas cosas realmente asombrosas, o sea, cómo soportaron el frío de la altura, cómo pasaron toda la parte de La Rioja hacia el sur, ¿no es cierto? Súper complicado. Ya el último tramo Mendoza-Santiago fue hecho en ferrocarril, así que no fue tan complejo. Pero realmente fue una marcha muy, muy, muy dramática. Mucha gente murió en el camino, muchos soldados murieron en el camino, sin tener abastecimiento de nada. Ahí el doctor
Mandiola habla de que llevaban dinero, por tanto pudieron comprar comida, pudieron hacerse algunas cosas. Mucha gente fue y lo apoyó también en forma desinteresada, pero fue una marcha muy, muy compleja. Quería eh, cerrar ese tema porque lo quedó un poquito colgando en la vez pasada, y para darnos cuenta de lo complicado que de repente las acciones pueden ser. Así que bueno, eso. Ahora vamos a pasar a un tema político que, claro, cuando vimos toda la parte de la campaña del norte, no había una, un gobierno de las fuerzas congresistas propiamente tal, ¿ya? Sino que tenían que darle una estructura, una forma a su gobierno para poder tener un poder ejecutivo, un poder legislativo, poder tener relaciones eh, diplomático-políticas con los vecinos y con otros países, ¿no es cierto? Había que dar una estructura. Y esta estructura, ¿no es cierto?, se logra con la famosa Junta de Gobierno de Iquique, que se forma el 12 de abril de 1891, cuyo presidente es el almirante Jorge Montt Álvarez. Y estos dos políticos que vemos ahí, don Ramón Barros Luco, eh, que llegaron en el famoso vapor Maipo, que se había eh, prácticamente escapado de Valparaíso luego de la batalla de Pozo Monte. Entonces, se forma esta junta, ¿no es cierto?, eh, cuyos integrantes son tres. Aquí normalmente uno cae en una confusión. Los integrantes de la junta son tres: el presidente Jorge Montt Álvarez, Waldo Silva, que es el que está a la izquierda, que era el vicepresidente del Senado, y don Ramón Barros Luco, que está a la derecha, y que luego fue presidente de Chile, que era presidente de la Cámara de Diputados. Entre ellos tres son la Junta de Gobierno de Iquique, lo cual le da una estructura, le da una cabeza a este movimiento, y hasta el momento, que hasta ese día, hasta el día 11 de abril, era un poco desordenado, un poco desorganizado, sin una cabeza aparente. Ahora bien, esta Junta, ¿no es cierto?, nombra a sus ministros, ¿no es cierto?, para que se pudiese funcionar como tal. Entonces ahí vemos a don Manuel Antonio Mata, que es ministro del Interior y de Obras Públicas. Recordemos que en aquella época en Chile existían solamente 6 ministerios, ¿no? Ya lo vamos a ver, pero entonces en algunos casos tenían que tomar el doble papel de ser biministro. Don Joaquín Walker Martínez, ministro de Hacienda, hermano de Carlos Walker, por supuesto también otro connotado político. Don Isidoro Errázuriz, yo creo que uno de los oradores, junto con Vicuña Maquena, uno de los oradores más inflamados que ha tenido Chile en su historia. Realmente era un tipo brillante, una capacidad de oratoria, una capacidad del uso del lenguaje de época fantástica. Hay escritos, por supuesto que no hay ninguna grabación, ningún testimonio de audio, pero sí los escritos que se conservan, el tipo realmente formidable. Y Adolfo Holly, coronel de ejército, ¿no es cierto?, gran héroe de la Guerra del Pacífico, queda como ministro de Guerra y Marina, y se ratifica a Estrenado del Canto, ahora ya con el grado de general, como comandante en jefe del ejército congresista. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, el aparato político, político administrativo, que tiene la Junta, que tienen los congresistas, el bando del Congreso, el bando revolucionario, si ustedes quieren, en Iquique, y de ahí se empiezan a hacer todo el resto de las acciones. Por lo mismo, ¿no es cierto?, esta junta tenía que hacer algunas acciones más o menos urgentes, ¿no es cierto? Y una de ellas fue a designar a dos agentes, lo que se llamaba agentes confidenciales. En realidad no eran agentes secretos, sino que, como bien dice, agente confidencial, para que frenaran la entrega de 3 buques que se estaban construyendo en Francia, los cruceros Presidente Pinto, Presidente Errázuriz, y el crucero acorazado Capitán Prat, que teóricamente iban a llegar al bando del gobierno. Teóricamente digo porque dependía mucho además de la decisión que iban a tomar sus propias tripulaciones. Los cruceros estaban prácticamente listos, era cosa de entregarlos, ¿no es cierto? Pero de alguna forma el bando congresista, el bando revolucionario,
tenía que frenar esa actividad. Por tanto, designa a don Agustín Ross Edwards. Uno tiende a confundirlo con Agustín Edward Ross. Sí, son parientes, estaban casados entre primos, entonces, o entre hermanos, no sé, y evidentemente uno tiende a confundirlo, son parientes muy, muy cercanos. Bueno, se designa a don Agustín Ross Edwards y a don Augusto Mate Pérez como estos agentes confidenciales en Francia. Ahora, don Augusto Mate Pérez no era un aparecido, era un político, un empresario, un banquero también. Curiosamente, el Partido Liberal, el mismo que tenía Balmaceda, que había sido ministro de Hacienda durante la administración del presidente Pinto, o sea, también tenía algún manejo en la parte económica. Y en 1890 él viaja a Europa antes del estallido de la revolución. Pero cuando llega a Europa se entera de este conflicto interno chileno y decide, ¿no es cierto?, irse en contra de José Manuel Balmaceda y por tanto queda a disposición de la Junta y entre estos dos hombres, ¿no es cierto?, don Agustín Ross Edwards, que entre paréntesis, Ross Edwards fue nombrado después embajador de Chile en Inglaterra, así que también era un tipo que tenía mucha experiencia, por supuesto vinculado a los negocios de la familia Edwards, todos sus derivados. Entonces eran dos personajes muy, muy, muy importantes. Ahora bien, vimos los que estaban por el lado del Congreso. Bueno, el presidente Balmaceda también tuvo que armar su gabinete. Ahí vemos estos cuatro ministros. Que básicamente son el núcleo, ¿no es cierto? Y nos va a faltar un ministro que es el de Obras Públicas, por eso ahí vamos a ver una pequeña variante, ¿no es cierto? Tenemos que para la época del gobierno, a diferencia de lo que hoy día, ¿no es cierto?, existía el ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Obras Públicas, ministro de Justicia y de Guerra Marina. O sea, habían 6 ministerios durante ese periodo y que después, bueno, se ha ido aumentando por razones obvias a los 22 que tenemos hoy día. 22 creo que son, me puedo equivocar, pero creo que son 22. Bueno, ellos son los ministros que estaban para, a partir, digamos, de ese ejercicio, a partir del inicio de la revolución, y con el general José Velázquez como ministro de Guerra, y el general Orosingo Barbosa como comandante en jefe del ejército. Este es el equipo que tiene entonces José Manuel Balmaceda para enfrentar este periodo de crisis para su gobierno y para Chile. La campaña naval. Aquí, antes de entrar en el tema propiamente tal, me encantó esta frase, parte de un discurso que sale en un libro de Eduardo Angulo, que nos habla de la visión que tenía José Manuel Balmaceda con respecto a la orientación marítima, a la proyección marítima que debía tener Chile dentro de Sudamérica. Recordemos que en la semana pasada vimos que a instancia de Balmaceda, ¿no es cierto?, la isla de Pascua pasa a ser el territorio de Rapa Nui, pasa a ser parte de Chile, lo que nos daba una proyección marítima importante. Y esto es gracias a la visión que tenía Balmaceda de la proyección chilena. Y además, Balmaceda manda a construir estos buques, más otros, ¿no?, a Europa, para poder, porque él estaba convencido de que la Marina de Chile tenía que ser lo suficientemente poderosa y lo suficientemente fuerte para poder protegernos, porque según él, que dice que nuestro porvenir está en el mar. ¿Sabes? Palabras de Balmaceda. Después le voy a contar algo al final, algo súper importante sobre Armada y el presidente Balmaceda. Pero es para que podamos entender cómo este hombre tenía esta visión tan a futuro de lo que era nuestro territorio marítimo. Además de lo que ya le había
comentado, ¿no es cierto?, se mandan a Inglaterra a movilizar los blindados Blanco y Cochrane, que fuera de los torpedos se le cambia su artillería. Recordemos que hasta ese periodo tenían avancarga, o sea, los cañones se cargaban por la boca, ahora se les pone cañones más potentes de retrocarga que se cargan por el culote, se le pone luz eléctrica, se le ponen focos a los ambos blindados, se le hacen estas cosas para que pudiesen lanzar torpedos, los torpedos que estaban recién apareciendo, era un arma novísima en la época. También, muy importante, ¿no es cierto?, se decide durante su gobierno y se empieza a construir el dique seco de Talcahuano, el dique seco número 1, que está en función hasta el día de hoy. Esta fue una labor que llevó años decidir dónde se iba a hacer, las dimensiones que iba a tener, quiénes lo iban a construir, cuánto iba a salir. Bueno, eso durante su primera parte del mandato, a partir del año 1886, se empieza a definir hasta que, ¿no es cierto?, se decide que la construcción tiene que ser en Talcahuano, en un nombre de una caleta que se me olvidó, y donde hoy día está instalado SMART en plenitud en Talcahuano. Entonces también su visión era de hacer buques en Chile, ¿ya? Y por último, otra cosa importante, ¿no es cierto?, bueno, dentro de eso, mandó al contraalmirante Juan José Latorre, a mi juicio, el mejor marino de guerra de la historia de Chile. Es un tipo brillante. Ok, Arturo Prat es más heroico, sin duda alguna, o sea, qué duda cabe. Pero Latorre fue realmente un oficial de la Armada destacadísimo en lo que hizo, ¿no? Quizás después puedo hacer algunos comentarios al respecto. Pero lo mandan a Francia, ¿no es cierto?, con la misión de comprar nuevos buques, o sea, modernizar toda la fuerza naval y también de la defensa de costa. Chile hasta antes de la Guerra del Pacífico no tenía instalaciones defensivas costeras. De hecho, el bombardeo que se produce por la escuadra española contra Valparaíso en 1866 es porque Valparaíso no estaba protegido para nada, o sea, no tenía un solo cañón para protegerse. Bueno, de ahí se empezó a hacer obras, se construyó la batería Esmeralda, etcétera, etcétera. Pero había que tener un plan de defensa costero de forma inteligente y fuera que fuese posible cumplirlo sin mayor contratiempo. Entonces, don Juan José Latorre además se encarga de ello. Ahora bien, si comparamos las escuadras, hago la salvedad, esto es en el papel, ¿ah? Esto es solamente en el papel. Si comparamos las escuadras, ¿no es cierto?, nos encontramos que la escuadra del Congreso tenía el crucero Esmeralda, que era nuevo, pero tenía 3 buques, el Blanco Canal, Cochrane y el Huáscar, que si bien cierto eran blindados, eran de la Guerra del Pacífico, por tanto eran de una generación, o en la época quizás 2 generaciones anteriores, que los buques Capitán Prat, Presidente Razo y el Presidente Pinto. Y eso es un pro y un contra al mismo tiempo. Pero en fin, esas son las dos cuadras en ¿no es cierto? Notamos que hay una cuadra en el gobierno, de la escuadra del gobierno, hay una gran cantidad de torpederas. Ahora bien, la escuadra del Congreso en desplazamiento teórico era casi el doble que la del gobierno, porque claro, tenían buques más livianos, o menos buques. Y por otra punta, la escuadra del Congreso, o la Junta de Iquique, había logrado, no es confiscar, pero sí utilizar en forma de un arrendamiento semi-obligado, si ustedes quieren, los buques de la Compañía Sudamericana de Vapores. Entonces, había podido tenía una gran capacidad de transporte debido a esta situación. Ahora bien, si ustedes ven los 2 últimos buques de la escuadra congresista, el Aconcagua primero y el Cachapoal, que dice crucero auxiliar, la verdad que eran un transporte artillado, o sea, el crucero auxiliar de bastante poco, ¿ah? Eran buques de pasajeros, buques de carga, a los cuales se les puso algún armamento, ¿no es cierto? Y tenían cierta capacidad y cierta velocidad que los podían dejar pero no era en absoluto comparable, ni por dimensiones, ni por tonelaje, con el Esmeralda o con la clase presidente. ¿Okay?
Ahora bien, la escuadra del gobierno, si bien es cierto, tenía las unidades más modernas, todavía estaban en Francia, pero tenían si ustedes quieren, un gap, o sea, estaban en esta unidad grandota, y después tenían muchas torpederas pequeñas, que las torpederas que están ahí, ¿no es cierto?, desde la Tucapel hacia abajo, eran navíos pequeñitos, incapaces de navegar grandes distancias sin tener que ser abastecidos constantemente de carbón o bien ir regalando cada cierto gramo en puerto. La distancia que podían recorrer aproximadamente a una velocidad relativamente lenta era entre 80 y 100 millas náuticas. O sea, podrían ser, por ejemplo, Valparaíso, los vilos La Serena de una, y de ahí irse calateando por dentro. ¿Mm? Ahora, repito, esto era papel. Siguiendo con el tema que estamos en el papel, ¿no es cierto? Nos vemos a los buques de la banda del Congreso. Si se fijan las fotos de los blindados de la Guerra del Pacífico, el Cochrane y el Blanco, el Cochrane tiene solamente un mástil, se le habían desmontado los otros, por tanto ya es un buque actualizado. El Blanco, que lo vemos en una foto de frente, ¿no es cierto?, viene levantando lo que los marinos llaman el bigote, viene levantando una ola, lo cual implica que va a muy alta velocidad, lo que indica que también había sido recién preparado, ajustado. El Huáscar, si se fijan, tiene un segundo puente, por tanto ya indica que fue modificado. Y por supuesto el crucero Esmeralda, que era la joyita en ese minuto del Pacífico. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos a los buques que estaban todavía en los libros franceses, el crucero Prat, que era un buque totalmente desequilibrante por su armamento, ahí se puede ver por la banda que tiene, o sea, un montaje a proa, un montaje a popa, y por la banda tiene un montaje también de artillería importante. Y los dos cruceros, el presidente Razo y el presidente Pinto, cruceros bastante poderosos también. Pero la realidad indicó otra cosa. La realidad indicó que los agentes, lo que vemos, el señor Mate y el señor Ross, pudieron bloquear la entrega de estos formidables buques de combate y no llegaron a Chile para prestar servicio a la Armada del Congreso. Eso es un chapó para los señores que lograron coartar esa entrega y por tanto dejaron el poder naval fuertemente asentado en el bando revolucionario. Entonces en la práctica, lo que pasó en realidad es que los buques más antiguos, los buques de la Guerra del Pacífico y el Esmeralda, ¿no es cierto?, lo que realmente se enfrentaron fue a los dos casos torpederos que sí lograron zarpar desde Europa. Hacía una ruta bien curiosa, zarparon por el canal, ¿no es cierto?, siguieron hasta Portugal, de ahí en las Islas Canarias, de ahí cruzaron hacia Brasil, bajaron por la costa brasilera, bajaron por la costa argentina, y en Punta Arenas, ¿no es cierto?, cuando regalaron, se dieron cuenta que había una guerra civil y algunos oficiales decidieron desembarcarse porque los comandantes de los dos casos torpederos siguieron siendo leales al presidente Balmaceda. Ahora, estos dos casos torpederos no eran ninguna cuestión así como yo diría, como paquetes, ¿no? Eran buques bastante, bueno, novísimos para la época. El concepto del cazatorpedero era una cosa completamente nueva, que de ahí surge el buque destructor, lo que se llamó después el destroyer. Eran buques muy nuevos, muy capaces, muy veloces, y que ocasionaron más de un problema. Así que la realidad es que la fuerza del gobierno en papel podría haberse visto como una armada poderosa, pero la realidad indica que no era así, porque los tres buques más importantes nunca pudieron llegar a Chile. Entonces, la armada del gobierno quedó reducida como buques insignes, si ustedes quieren, como los buques más importantes, a los dos casos torpederos y a la serie de torpederas que ya habíamos visto anteriormente. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño resumen de las acciones
navales, ¿no es cierto? Cuando la escuadra se subleva el 7 de enero, zarpan hacia el norte, fondeando en Iquique. No tomen Iquique, fondean ahí solamente para reunirse y para hacer algún acto de presión. ¿No es cierto? El 6 de febrero, como vimos, se desembarcó en Pisagua, eso ya lo vimos la vez pasada. El 17 se toma Iquique, ¿no es cierto? Y ya se establece como base de operaciones de la Armada del Congreso. Y como también vimos, luego de la batalla de Paso al Monte, ¿no es cierto? Todo el control del terreno y del mar del norte queda en manos del Congreso. Y lo que habíamos conversado en un minuto, ¿no es cierto? Durante la noche del 7 del 8 de marzo, el Maipo zarpó o se arrancó de Valparaíso y este buque llevaba a los futuros integrantes de la Junta de Gobierno y a sus ministros. Entonces tenemos que básicamente toda la parte naval se fue concentrando en la zona norte del país. Y además, ¿no es cierto?, se permitieron los del Congreso bloquear los puertos de Caldera y Coquimbo porque eran bases importantísimas para el reabastecimiento tanto de su pequeña escuadra naval del gobierno como de hombres y tropas que podían mover. Por tanto, si se bloqueaban esos dos puertos, se entrababa toda cualquier operación bélica hacia el norte. Pero sucedió el combate naval de Caldera. Tenemos a nuestro viejo querido Blanco Encalada, navío construido, botado al agua en 1875, modernizado en 1885-86 más o menos, donde se le pusieron 2 tubos lanzatorpedos sobre la línea de flotación y 2 tubos bajo la línea de flotación, o sea, tenía capacidad para lanzar 4 torpedos de forma simultánea. Si se fijan en el monito, se artillaron las cofas, a ver si lo puedo mostrar acá, ¿no es cierto? Esa cofa de ahí, esa de ahí, se artillan con ametralladoras Gatling para barrer, ¿no es cierto?, en caso de un combate muy cercano, y se artillan en algunas otras zonas del buque como esta, ¿ya? Como dijimos, se le pone luz eléctrica, se le ponen focos, ¿no es cierto?, y se deja una nave muy, muy interesante. Tenía, y aquí vamos a entrar a hacer algo un poquito más técnico, 6 cañones de 210 milímetros que estaban montados ahí. No eran torres, sino que eran cañones de barbeta lateral. ¿Ok? Ahora, fíjense en algo que es bien curioso. La eslora, o sea, el largo del barco, de proa a popa, era 64 metros. Y la manga, o sea, el ancho, 14 metros. ¿Ok? La velocidad, 12,8 metros. Se enfrentó contra las 2 torpederas que, como vemos, son 2 diseños completamente distintos. Son 2 animales completamente diferentes en su caso, que son inglesas, fueron matados básicamente en el mismo año de la guerra, pero el largo, si se fijan, eran más largas que el blindado Cochrane, pero más angostas que el blindado Cochrane. O sea, 1 metro más larga y 6 metros más angosta, lo cual le daba una velocidad de 20 nudos, o sea, una velocidad muchísimo mayor, un nudo son 1.8 km por hora, muchísimo mayor que el blindado Cochrane, o sea, blanco, el blindado. Y además estaban armadas, bueno, con cañones más o menos livianos, ¿no es cierto? Con 5 tubos lanzatorpedos que tenían 2 aquí, 2 en esa otra zona, y uno que estaba formado al interior, ese es el ancla, ¿no? Estaba para el otro lado el tubo lanzatorpedos. Entonces tenía capacidad para lanzar 5 torpedos, más llevaba una dotación de 3 torpedos para recarga. Como se ve, son naves muy modernas, para la época, evidentemente, con luz eléctrica, tienen también su foco, ahí está el foco, su armamento principal, sus cañones, 2 montados en proa y 1 en popa, más el secundario montado por varias partes. Entonces, este animal construido
solamente, o si quieren ustedes, botado al agua 15 años después que el Blanco Encalada. Como vemos, son dos diseños, dos buques totalmente, de filosofías totalmente distintas. Así de rápido era el avance en aquella época de los barcos de guerra. Bueno, estos dos cazatorpederos estaban al mando, uno del Lynch, ¿no es cierto?, al mando del capitán de corbeta Alberto Fuentes, y Condel al mando del capitán Carlos Moraga Susarte. Ambos, como se ve en la foto, eran oficiales bastante jóvenes. El capitán de corbeta debe estar entre los promedio 28 y 32 años. Y se enfrentaron a su vez contra un viejo conocido y veterano de la Guerra del Pacífico, ya capitán de navío, Luis Alberto Goñi, que era el comandante del blindado Blanco Encalada. Goñi había estado al mando de las torpederas en el Callao durante la Guerra del Pacífico, así que alguna experiencia tenía en combate. Estos otros dos eran bastante nuevos en el tema bélico. El combate realmente empieza el día 22 de abril, ¿no es cierto?, cuando llega a las 2 de la tarde llegan estos dos buques a Huasco para hacer carbón, cargan carbón para hacer también alimentos, agua para su gente, ¿no es cierto? Y se enteran que en el puerto de Caldera, acá en el norte, estaban fondeados el Blanco, el Cochrane, el Huáscar y 4 transportes. O sea, una presa bastante apetitosa, si ustedes quieren. Zarpan a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? No sé por qué zarpó uno y no el otro, en realidad se fueron los dos, no es que se haya quedado uno atrás, sino que ambos se fueron. Y lo que hicieron, ¿no es cierto? Porque, a las 5 de la tarde se fueron oscuros, pero cuando ya cae la noche, se fueron muy pegados a la costa para intentar empastarse con el mar, ¿no es cierto? Usando carbón de Cardiff, un carbón galés, que producía muy poco humo, y con toda la tripulación bajo cubierta para que no se escuchara nada, qué sé yo. Es una práctica de una navegación silenciosa. A las 3:30 llegan a Punta Cabeza de Vaca, que está al norte del puerto de Caldera, acá arriba, ¿no es cierto? O sea, en el fondo lo que ellos hacen es se pasan hacia el norte, no sé por qué, y ponen rumbo al sur para enfrentar la bahía. Ahora, esta es la bahía de Puerto Caldera. Los dos buques que yo tengo aquí no están a escala, por favor. Entonces, simplemente los puse para que fuese más gráfico. Estaba el Blanco, el blindado Blanco, que lo tengo, bueno, que está pintado de rojo, con el transporte Bio Bio que estaba amarrado al lado. Ambos estaban amarrados a boyas, no estaban sobre la máquina o no estaban al lado del puerto, sino que estaban sobre una boya. No se ven los otros buques. Se recuerda que se había pensado que estaba el Huáscar, estaba el Cochrane y cuatro transportes. Eso no se ve, sino que están solamente estos dos. Sin embargo, los dos comandantes, ¿no es cierto?, de la torpedera deciden atacar. Y así, ¿no es cierto?, de nuevo se avanzan muy pegado a la costa para hacer poco visible, y estando a 150 metros, o sea, entendamos que los torpedos de la época, si bien es cierto, tenían un alcance mayor que 150 metros, como no eran guiados, sino que eran disparados y seguían en línea recta, ¿no es cierto? Tienen que estar bastante cerca de la nave enemiga para poder ser efectivos. Entonces, el Condel, perdón, la Condel posterior. El Condel, ¿no es cierto?, hasta unos 150 metros, dispara su torpedo de proa. Esto está en el diario del mismo comandante del Condel. Dispara su torpedo de proa, que pasa por la proa del Blanco, ¿no es cierto? Y cuando gira, cuando cae hacia estribor, ¿no es cierto?, las baterías, los dos tubos de torpedo que tenían babor, a la izquierda del buque, disparan contra el Blanco, pero tampoco le pegan. Ahora, detrás del Condel venía la Lynch.
haciendo exactamente la misma maniobra, o sea, venía en las telas. De nuevo, dispara su torpedo de proa, no le pega, y con un torpedo disparado de nuevo por el lado de babor, logra hacer un impacto muy fuerte del torpedo en el blanco escalada, donde le pega a la zona que está detrás de la barbeta de artillería, pegándole, ¿no es cierto?, a la sala máquina y a la parte de la generación eléctrica, provocando una explosión y provocando mucho daño, y por supuesto abriendo una vía de agua, porque recordemos que estos torpedos ya iban debajo del agua, no como los anteriores que iban a ras de agua. Eso, ¿no es cierto?, es un impacto fatal para el buque, y vemos que este es un cuadro precioso, ¿no? Realmente bonito. Si se fijan, ¿no es cierto?, los brillos del amanecer que están sobre la costa, el blanco en Canadá herido a muerte, ¿no es cierto?, cae sobre su banda, se empieza a hundir, se nota claramente los cañones de la barbeta, y vemos también a los dos cazatorpederos, ¿no es cierto?, circulando por ahí. Bueno, fuera de lo hermoso que el cuadro de don Edgardo Contreras de la Cruz, ¿no es cierto? Perdón. El blanco del buque se escora y se hunde en 3 minutos. Hay crónicas distintas. Uno me hablan de 3 minutos, otro me hablan que fue instantáneo, otro me dicen 5 minutos. Dejémonos en medio, dejémonos en 3 minutos, que el buque se va a pique, y donde está hasta el día de hoy, a 18 metros debajo del agua, en el medio de la bahía de Caldera. Lamentablemente en la década del 50 se quiso ampliar el puerto de Caldera, y se dinamitó una parte de este buque tan histórico, así que quedan pedazos nomás, un pedazo del casco que se ha buceado, y bueno, un peso ya hay, y no hay mucho más que hacer. Las bajas del buque fueron importantes, ¿no es cierto? Estamos hablando de 11 oficiales y 171 tripulantes, más algunos civiles, entre ellos el secretario de la Junta de Gobierno, Enrique Valdés Vergara. Se dice que también, o sea, iba a bordo también don Ramón Barros Luco, que la tradición popular dice que no sabía nadar, y por tanto se salvó gracias a ir colgado de la cola de una vaca, ¿ya? Porque la vaca supo nadar y salió este hombre arrastrado por la vaca, cosa que a don Ramón no le hacía ningún chiste cada vez que le recordaban porque él lo negó siempre con mucha fuerza, pero en fin. Así que lamentablemente aquel día, el 23 de abril del año 91, se pierde uno de los buques insignes, uno de los buques emblemáticos que tuvo nuestra Armada. Ahora bien, pero eso no quedó ahí, no quedó ahí. Los dos cazatorpederos, los dos buques livianos, ¿no es cierto?, una vez que salen de la bahía, escuchan la explosión, se devuelven para verificar el hundimiento del blanco, y luego ponen proa al sur, cercano a una hora cercana a las 7 de la mañana, ponen proa al sur, y estando a la altura de Calderilla está un poquito al sur de Caldera, Calderilla, que está entre Bahía Inglesa y Caldera, ¿no es cierto?, se fueron avistados por el crucero auxiliar Aconcagua, que les comenté lo que era un famoso crucero auxiliar Aconcagua, y se empiezan a hacer una serie de intercambios de disparos. Dijimos que los cazatorpederos no podían disparar muy lejos, tenían que acercarse mucho a su objetivo, y por supuesto el capitán Merino Jarpa no expuso su buque a aquello, sino que le fue disparando a cierta distancia, y logró acertarle un pencazo al Lynch, ¿no es cierto?, que lo dejó bastante mal caer, y fue un duelo artillero, si usted quiere, entre estas dos fuerzas, y a las 8:20 se acaba el combate, ¿no es cierto?, el Aconcagua sigue hacia el norte para ver el desastre que estaba en Caldera en ese minuto, y los dos cazatorpederos siguen al sur. Pero aquí hay un dato que me parece extraordinario por lo malo. El Aconcagua, ¿no es cierto?, este crucero auxiliar disparó 97 tiros, de los cuales acertó 1. O sea, tiene un 1.03% de eficiencia.
lo cual habla muy mal de los artilleros. Pero los cazatorpederos hicieron 400 disparos, no sé si 200 cada uno, pero 400 disparos, y acertaron 8, o sea, el 2%. Por tanto, los artilleros chilenos de la época dejaban bastante que desear. Ok, hay un problema que es de distancia, hay un problema que los cañones de la época no estaban dirigidos por radar ni por nada, era a puro ojo. Pero igual encuentro que la cifra es bastante pobre, si ustedes quieren, al respecto de la capacidad artillera. En el epílogo del combate vemos hay varias cosas interesantes. Una, que por primera vez en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, un torpedo autopropulsado hundía un buque. El torpedo, básicamente, el torpedo Whitehead. El torpedo Whitehead tenía un motor que funcionaba bajo aire comprimido, un motor que era de 3 cilindros, que funcionaba con aire comprimido, llevaba en el cuerpo un tanque de aire, evidentemente, y tenía con eso un alcance de 800 yardas. 800 yardas son 740 metros, casi máximo, a una velocidad de 18 nudos, que es una velocidad bastante aceptable. Pero no tenía ningún tipo de dirección, o sea, se largaba y partía derecho, movido por las corrientes o por los vientos. La cabeza de hierro, lo que va en esta parte de acá, podía llevar un explosivo pólvora, básicamente, que detonaba por un mecanismo de contacto, de 50 kilos, o sea, una cantidad no menor, que si eso se le suma la velocidad, nos da un momento bastante interesante, que cual permite romper un blindaje como el que tenía el Blanco Escalada. Lo otro que nos deja, y que está hasta el día de hoy, es que algunos de los caídos, no todos, algunos de los caídos en aquel combate están hoy día enterrados en el cementerio de Caldera. En el nuevo cementerio, en el antiguo cementerio, donde fueron enterrados originalmente, cuando por los años 50, se quiso hacer el nuevo paso de la autopista, tuvieron que sacar el cementerio y afortunadamente conservaron los cuerpos de estos infortunados marinos y los trasladaron al cementerio nuevo en la ciudad de Caldera. Lo que pasó con los cazatorpederos, ¿no es cierto?, es que el Connell había sobrepasado el exceso de presión de la cantera, tenía 20 tubos reventados, por tanto no podía levantar la velocidad inicial y era un problema. La Lynch, el único caso que le pudo dar en la Concagua, le había provocado daños bastante fuertes, por tanto ambas naves retornaron a Valparaíso, no pudieron ser reparadas en su oportunidad y ahí se quedaron para el resto de la guerra. Entonces, claro, si bien es cierto, si ustedes quieren como resultado, la escuadra del Congreso pierde a uno de sus buques más insignes, más importantes, pero a su vez la escuadra del gobierno pierde a estos dos nuevos elementos que tenían para haber hecho algún tipo de daño y lo que van a hacer después los transportes de soldados de norte a sur. Ahora bien, al poco tiempo de que pasa esto, o casi simultáneamente, se produce lo que se llama incidente de Litata. El incidente de Litata es una tragicomedia de errores y yo lo fui haciendo en forma de escena, porque si no, no nos vamos a ir entendiendo de lo que va pasando en el tiempo, porque a veces los plazos se van superponiendo. Entonces, vamos a ver la escena 1, lo que pasaba en Washington en aquella época. El ministro de Relaciones Exteriores, José Cruzat, ¿no es cierto?, designó como ministro plenipotenciario, lo que hoy día sería el embajador, ¿no es cierto?, a don Prudencio Lascano, otro hombre que tenía una experiencia bastante grande, tanto en política como en relaciones internacionales. La misión de don Prudencio era la de obtener el apoyo del gobierno de Estados Unidos para, obviamente, el presidente Balmaceda, y para que ellos se entrevista con el secretario del presidente, es decir, el secretario de Estado norteamericano, el primer ministro, si quieren, o ministro del Interior, el señor James Blaine. Me voy a guardar mi opinión personal del señor Blaine porque tuvo grandes
desaciertos durante la guerra del Pacífico. Bueno, pero el señor Blaine que fue un duro crítico es para, es para dar una frase políticamente correcta. ¿Eh? La verdad es que fue bastante más que eso. En un principio se muestra escéptico con la petición de Lascano, pero al final dice, bueno, ok, ¿sabe qué? Estados Unidos va a apoyar al presidente Balmaceda. Todo lo que sea pertinente. ¿Ok? Mientras tanto, en Nueva York se producía otra cosa. Don Isidro Roosevelt, canciller del bando congresista, nombró a don Ricardo Trumbull como agente del gobierno del Congreso en Estados Unidos. O sea, tenemos un agente en Washington que es de los balmacedistas y un agente en Nueva York que es del Congreso. El señor Trumbull, con los dineros de los empresarios salitreros, del club de Salich, como yo le puse, ¿no es cierto?, se contacta con el señor William Grace, sí, el mismo de la casa Grace, W.R. Grace, que siguió haciendo negocios durante muchísimos años, creo que todavía la casa Grace funciona tanto en Perú como en Chile, para efectuar una compra de armas más o menos importante para el bando del Congreso. O sea, Grace, ¿no es cierto?, gestiona esta compra de armamento, que son nada más y nada menos que 5.000 fusiles Remington, que eran bastante modernos para la época, y 2.000 cajas de munición. 2.000 cajas de munición son más o menos 2 millones de kilos. O sea, era tener el armamento de munición necesaria para toda la campaña que se iba a hacer posteriormente. O sea, era una compra muy importante. Ahora, los implementos fueron comprados en Nueva York. Por tanto, tenían que ser trasladados al otro lado de la costa para ser embarcados hacia Chile. Hacerlo por el estrecho iba a ser prácticamente imposible. Tampoco la alternativa de Panamá era poco viable. Por tanto, se decide enviar por ferrocarril estos bultos, ¿no es cierto?, toda la carga desde Nueva York hasta Los Ángeles, ¿cierto? Ahora, la ruta no es esa, no es un arco, es por dentro bastante más compleja, pero okay, bueno. La idea era que toda la carga se descargase en Los Ángeles y fuese cargada nuevamente en una goleta, una goleta pequeña, a vela, llamada Robert and Minnie, y esa goleta iba a zarpar hacia el sur y en algún minuto se iba a encontrar con el transporte Itata, que venía navegando, que había zarpado desde Iquique a principios de abril del año 91, que había sido escoltado por el crucero Esmeralda hasta Acapulco, de ahí siguió sola, llegó a San Diego para hacer carbón y víveres, para cargar de nuevo carbón y víveres, pero ahí el gobierno norteamericano empezó a poner trabas para el zarpe. No le daban lo que se llama el despacho, no le daban los documentos necesarios para zarpar, para encontrarse, ¿no es cierto?, con su misión con el Robert and Minnie. Sin embargo, el capitán del Itata decide zarpar por sí y entre sí el día 6 de mayo en la madrugada, no burlando, pero sí cometiendo un acto de indisciplina internacional, si ustedes quieren, de zarpar sin los permisos necesarios. Pero, ok, como los norteamericanos le estaban poniendo palitos de fósforo por cada acción, decidió soltárselo y zarpó tal cual. El Itata se encuentra con la goleta Robert Minnie a la cuadra de la isla San Clemente. La isla San Clemente está un poco más al sur de San Diego, entrando en la provincia, en la península de California, por abajo, ¿no es cierto?, en aguas todavía norteamericanas, pero ya muy cerca de aguas mexicanas. Bueno, ahí se logra transbordar la carga y evidentemente el Itata sigue navegando con rumbo sur. Sin embargo, el gobierno norteamericano no le gustó nadita la gracia del comandante chileno y ordenó al jefe de la flota del Pacífico, nada más y nada menos que el almirante Bacán, para que fuese en captura del Itata. Para efectos, ¿cierto? Para ese efecto envía los 3 buques más nuevos de la Armada norteamericana que operaban en el Pacífico. El Charleston,
el San Francisco y el Baltimore. Tres buques gemelos, buques muy poderosos, parten buscando o siguiendo al transporte Itata que iba rumbeando tranquilamente hacia el sur. El Itata logra llegar a Iquique, ¿no es cierto?, el 3 de junio del año 1991. Ya tenemos una foto fantástica del barco, pero sucede un problema. Y es que el gobierno norteamericano empieza a presionar fuertemente a la Junta de Gobierno congresista, ¿no es cierto?, con amenazas, con varias cosas. Recordemos que estaba en Blaine todavía. Y le exigen en el fondo, y la Junta de Gobierno acepta, entregar el Itata, el buque y el cargamento y la tripulación al USS Charleston para que retorne a Estados Unidos, básicamente al puerto de San Diego, para hacer algunas cosas que vamos a ver, ¿no es cierto? Mientras el USS Baltimore quedó en aguas nacionales. No nos olvidemos del Baltimore porque va a tener una acción importantísima después, al final de la revolución. Bueno, a todo esto, con todo este escandalillo que se había formado, ¿no es cierto? El gobierno de Estados Unidos nombró una comisión para que investigara el caso y pone al procurador general de Estados Unidos, William Taft, que después fue presidente de los Estados Unidos en el periodo posterior, ¿no es cierto? Y al fiscal federal en California, Henry Cage, que después fue gobernador del estado, para establecer responsabilidades. ¿Ok? Unos meses después de la investigación, Gage, ¿no es cierto?, declinó enjuiciar a la tripulación porque resulta que, para efectos, lo que se estaba transportando era un negocio entre privados, porque el Congreso, el bando del Congreso no había sido reconocido por los Estados Unidos, había sido reconocido el gobierno de Balmaceda. Por tanto, el traslado de las armas en aquella época no existía prohibición, ni nada parecido, se consideró un negocio entre privados y por tanto el gobierno federal norteamericano no tenía ninguna injerencia al respecto. O sea, era como que hoy día, ¿no es cierto?, uno compra un bien en Estados Unidos, se lo trae para acá, mientras no sean armas, no hay problema. Pero en época, las armas también estaban consideradas dentro de lo que uno podía comprar libremente. Por supuesto que el gobierno norteamericano apeló a esta cuestión, fueron a la Corte de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y no solamente dictaminó que lo logrado por el fiscal Cage era correcto, sino que además dictaminó que el apresamiento del Itata en aguas chilenas había sido una arbitrariedad del gobierno norteamericano, y curiosamente, y esta frase textual, y un atentado contra sus propias leyes de libertad de comercio. O sea, lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos era que Estados Unidos había violentado su propia ley. Por tanto, no había ninguna acción legal a seguir ni contra el Itata, ni contra sus tripulantes, ni contra la carga, ni contra la persona que lo vendió la carga, ni contra la persona que compró la carga. Por tanto, todo quedó en nada. Ahora bien, mientras pasaba todo esto, mientras todo este enredo de que para allá, que el Charleston, que el Baltimore, que el Tata, que etcétera, un mes después de que el Tata hubiese arribado a Iquique, unos 3 semanas después de que hubiese zarpado, o 2 semanas después de que hubiese zarpado, arribó en Maipo. Sí, el mismo que salió antes, lo habían mandado para Europa, y trajo desde Alemania un cargamento de armas muy similar o quizás mayor a lo que traía el Itata en su bodega de Estados Unidos. Entre ellos traía el novísimo fusil de cerrojo, el Mannlicher, modelo 1988, que ya vamos a ver por qué fue tan importante. Traía además una serie de cañones Krupp y munición para los cañones Krupp y obviamente munición para los fusiles que estaban llegando. No se extrañen que los buques de carga en el Itata y el Maipo fuesen casi iguales porque sí, efectivamente, eran prácticamente iguales.
Lo otro, ¿no es cierto?, que, bueno, el 30 de septiembre del año 91, el Tata y su tripulación, que estaban en Estados Unidos, ¿no es cierto?, fueron dejados en completa libertad y retornaron, eh, pero arribaron cuando ya la guerra había terminado. O sea, trajeron la carga, trajeron todo, pero ya llegaron tarde para participar en la guerra civil. El presidente de Estados Unidos, que claramente había tomado bando, a distancia del secretario Blaine, claramente había tomado bando por el lado de Balmaceda, ¿no es cierto? Dejó en nuestras costas al USS Baltimore, que lo tenemos ahí en la foto, y que después va a ser actor principal en el famoso incidente del Baltimore. Así que con eso, ¿no es cierto?, damos por... Ah, algo que me quedaba, y que fue una pregunta que me hice yo mientras estaba desarrollando esta charla. ¿Qué hubiese pasado si el Baltimore se hubiese enfrentado con el Esmeralda? ¿Qué podría haber sucedido, no es cierto? El Baltimore era un buque de fierro, obviamente, se nota por su casco, que pesaba 4.500 toneladas aproximadamente, tenía 102 metros de largo de eslora, un ancho de casi 15 metros, y su armamento principal eran 4 cañones de 203 milímetros, montados 2 en proa y 2 en popa, más 6 cañones menores de 152 milímetros. Ahora, el Esmeralda era más pequeño, una eslora que ya lo vimos, ¿cierto?, de 82 metros, desplazaba prácticamente de 3.000 toneladas, y tenía 6 cañones de 15 milímetros y 2 cañones de 25 centímetros, o sea, 250 milímetros, uno proa y uno popa. Quizá había una disminución en cantidad de cañones, pero sí había un mayor calibre. Pero tenía 3 tubos lanzatorpedos, y eso hacía la diferencia. Entonces, quizás en un hipotético enfrentamiento entre estas dos naves de guerra, el Esmeralda hubiese tenido una pequeña ventaja por tener estos cañones más grandes y los tubos lanzatorpedos. Así que eso, muchachos, terminamos bien el día, no me pasé. Vamos a cerrar esto para poder abrir los micrófonos.